Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos ven. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio para poder intercambiar opiniones, comentarios de temas relevantes para la sociedad. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Tenemos como invitado a una persona con mucha experiencia en el ramo de la comunicación, al licenciado Julio Hernández Granados, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es el titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y no sé si ustedes lo conozcan, por ahí a lo mejor han escuchado de don Julio Hernández. Claro que sí, es una persona con mucha experiencia, con más de 20 años de experiencia en radio, en televisión, en comunicación. Entonces hoy lo vamos a sentar del otro lado para platicar acerca de la coordinación. Julio, muchas gracias, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que te hiciste por ahí un espacio en tu agenda, que sabemos que la traes bien complicada y con un montón de cosas, pero un ratito que nos acompañes. Max, es un gusto estar aquí, de verdad. Gracias primero por la invitación, gracias por supuesto a don Vicente Godínez, al equipo de Cambio en Línea, que pues desde muy temprano están trabajando para que nuestros amigos ahí a través de la red se enteren de las cosas, pero además que estén pues al pendiente desde muy temprano de estos tan interesantes debates, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Julio. La coordinación en la que tú estás, en la que estás ahora participando en el gobierno con el gobernador don Fausto, es un área muy importante, es un área que puede a lo mejor parecer que en sus funciones es nada más la responsable de mantener bien informado a la sociedad acerca de las acciones, del quehacer gubernamental. Pero yo creo que va más allá del mantener bien informado. ¿Cuáles son las funciones prioritarias de la coordinación, Julio? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se hace qué es lo que hace una coordinación de comunicación social? Muchas gracias. Mira, hay muchos paradigmas en materia de comunicación social o de comunicación política, que son formas de ver y de percibir cómo debe un gobierno interactuar con los medios de comunicación y con la sociedad en general. El paradigma predominante en buena parte del mundo y en nuestro país durante muchísimos años era el paradigma del control y la subordinación, es decir, medios de comunicación que de alguna u otra manera tenían sujeción a las determinaciones de los gobiernos y que lo que se publicaba en los medios era solamente lo que el gobierno avalaba. Esto en México, por fortuna, no existe ya desde hace muchísimos años, y hoy por hoy el gobierno tiene que apostar a un paradigma en serio, real, de coordinación con los medios de comunicación, de apoyo mutuo. El gobierno debe estar en un proceso permanente de legitimación, y esa legitimación se logra a través de la información de sus acciones y de que los ciudadanos no solamente las conozcan, sino que a través de ese conocimiento el gobierno pueda construir mayorías o consensos a favor de determinadas acciones, y si no puede construir mayorías, cuando menos tiene la obligación de explicar con todo detalle a los ciudadanos por qué toma tal o cual determinación que es probablemente no tan popular. Y eso explicarlo a través de los diferentes medios. Así es. Entonces, hemos tenido también hemos tenido paradigmas de comunicación, recientemente políticas de comunicación que, disfrazadas de republicanas, de democráticas y de respeto a los medios de comunicación, ejercen permanentemente presión sobre los medios y tratan incluso o realizan incluso acciones que son claramente antidemocráticas, ¿no? A mí, trabajando en la radio y la televisión, me tocó salir del aire 2 o 3 veces por presiones de carácter institucional. Y entonces, cuando estás de este lado, pues tienes que actuar con congruencia, ¿no? Así es. Pero además tienes la ventaja de que trabajas para un gobernador que es no solamente muy abierto a la crítica, sino que está muy atento ahí y le gusta propiciar el debate. Es decir, un gobernador que creció dentro de un paradigma de país mucho más democrático, que le tocó ganar y perder elecciones, que le tocó recibir espacios en los medios y también recibir negativas para acceder a ellos. Es un gobernador que está siempre dispuesto a escuchar los señalamientos y, por supuesto, pues a participar en el debate de distintos temas. Y eso nos ha permitido, creo yo, mantener una relación muy respetuosa con los medios de comunicación y procurar, lo que decía al principio, relaciones de coordinación con ellos que nos permitan darle a conocer a los ciudadanos las acciones que realiza el gobierno, y también, evidentemente, ser no solamente un emisor de mensajes, sino también un receptor de aquellos reclamos que se canalizan a través de los medios de comunicación. Yo creo que la gente ahorita, la gente en general, la sociedad, ya no está tan propensa a ser, llamémosle así, manipulada, ¿no?
las cosas. Como tú bien decías hace ratito, ya no se puede controlar desde arriba o desde ciertas cosas la información. Y qué bueno que no se puede. Y qué bueno que ya no se puede, porque la misma gente ya también ya no lo permite, ¿no? ¿Tú crees que ya no es tan fácil poder manejar las cosas, manejar la información de manera que se puedan dar líneas o cambiar cambiar las cosas para decir otras cosas, vaya, y no quiero usar otras palabras para que no sé. Entonces, ya no es tan fácil eso, ¿no, Julio? Ya no es sencillo simplemente hacerlo, tomar también una decisión y los costos que puede tener, ¿no? En un país democrático como México y en un estado tan efervescente políticamente como Michoacán, es prácticamente imposible. Hay siempre tentaciones autoritarias, ¿no? Afortunadamente no en el gobernador del estado, Fausto Vallejo, no en tu servidor, pero digo, nunca faltan políticos que creen que todavía en los medios de comunicación se puede decidir qué se publica y qué no se publica, y hay que decirles que los medios de comunicación, cuando menos para el sector público, son como el clima, no puedes controlarlos. Claro. Puedes, eso sí, pues tratar de aprovechar las circunstancias, los climas de opinión en tu beneficio. Puedes tratar de que si hay un clima de opinión, por ejemplo, en este momento creo que hay un clima de opinión nacional en contra de la liberación de Florence Cassés. Me parece que los gobiernos tendrían que aprovechar ese clima de opinión para llevar a cabo reformas a nuestro sistema de justicia penal, para que cuando hay una circunstancia como esta en donde se violentan los derechos humanos, se proponga y haya un juicio justo, pero no se deje en libertad a un criminal claramente señalado por muchos testigos como responsable de delitos gravísimos, ¿no? Entonces, eso sí puede y debe hacer el gobierno, aprovechar los climas de opinión para llevar a cabo cambios que beneficien a la sociedad. Pero además hay muchas otras cosas que tienen que hacerse desde la comunicación social del gobierno y particularmente desde una coordinación como la nuestra. Una de las principales agendas que hoy por hoy tiene el gobernador Fausto Vallejo es que le quitemos a Michoacán el estigma que a nivel nacional pesa sobre nosotros, como un estado violento, como un estado de tremenda inseguridad, como un estado en donde la mayoría nos dedicamos a actividades ilícitas. Hubo incluso un dirigente de un partido político, michoacano por cierto, que lamentable, que llegó a llamar a Michoacán un narcoestado, ¿no? Y eso nos pone a los 4,5 millones de michoacanos que vivimos aquí una etiqueta que no merecemos, porque si bien es cierto, hay alrededor de, pues ¿qué serán? 20, 30 mil personas que se dedican a actividades no lícitas, pues sabemos 4,5 que todos los días no solamente nos dedicamos a actividades ilícitas, sino que además tenemos que padecer a los que se dedican a actividades ilícitas y tenemos que cargar con este fardo que es, pues que llegues a otro estado de la República y te digan, ¿y de qué cártel de Michoacán eres? Eso es terrible y eso es un asunto que el gobernador tiene toda la intención de hacer lo posible por cambiarlo. Y que a través del área donde tú estás es un área que puede ejercer mucha influencia en cambiar este tipo de imagen que tiene el Estado, ¿no? Estamos trabajando. El año pasado tuvimos más de 400 presencias en medios de comunicación de carácter nacional o internacional. Cada vez que el tema de Michoacán era tema, nosotros estábamos ahí desde las 5 de la mañana, 6, 7, a la hora que fuera, tocando la puerta para decirle al medio de comunicación nacional o internacional, oye, tenemos una voz y queremos hacerla valer, ¿no? Y afortunadamente se volvió una costumbre que ya no solamente se dijera, hubo tal caso de violencia en Michoacán, sino, oye, hay noticias sobre violencia en Michoacán, vamos a ver qué dicen los michoacanos, ¿no? Y afortunadamente nos abrían los espacios y eso nos permitió, creo yo, pues empezar en ese cambio de percepción en otros lugares del país. Creo que particularmente hemos tenido éxito en muchos medios de comunicación del Distrito Federal. Ya no se ve a Michoacán como el estado narco. Sí somos un estado que tiene problemas de seguridad, por supuesto, y es un problema de carácter nacional en el que no estamos ajenos. Pero sí, como uno de los 20 estados que tienen problemas de seguridad. Y ni siquiera somos de los primeros 10, ¿no? Pero digo, eso no tiene que ser ningún consuelo. Mientras haya un asunto de inseguridad, me parece que los gobiernos tienen y tenemos que hacer nuestra parte, en este caso para quienes trabajamos en el sector público. Pero lo que sí hay que decir es que en medio de esa inseguridad hay mucha gente que está haciendo cosas positivas y productivas y que necesitamos que allá afuera se vean esas cosas positivas y productivas para que tengamos inversiones, para que tengamos turistas, para que tengamos derrama económica y que eso genere empleos y ¿cómo hacen eso ustedes, Julio? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo salen del Estado y cómo van y dicen, cómo trabajan con los medios nacionales para decir, Michoacán es un estado seguro, es un estado con gente trabajadora, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Dónde se reflejan esas campañas, Julio? Fundamentalmente trabajamos en coordinación con otras dos dependencias, que es la Secretaría de Turismo y la Secretaría de
desarrollo económico. Y con el apoyo particularmente en turismo, con el apoyo del CPTM, que es el Consejo de Promoción Turística de México, y en nuestro caso con el apoyo real, en serio, de los medios de comunicación de carácter nacional, real y hasta ahora afortunadamente gratuito, porque la situación económica del Estado no ha permitido que hagamos campañas a nivel nacional, que serían muy necesarias y creo que serán muy útiles. Hemos conseguido, insisto, poder ir ingresando en espacios, en esferas en las que antes Michoacán no levantaba la voz y diciendo, oye, también hay cosas positivas acá, Es decir, no pretendemos mentirle a nadie diciendo, oye, no, en Michoacán no pasa nada y somos el estado más seguro del país. No, lo que les decimos es, hay muchas cosas positivas. Michoacán tiene 8 pueblos mágicos, tiene 5 patrimonios de la humanidad, tiene una serie de microrregiones que son altamente productivas, es un estado muy propicio para la inversión, tiene gente muy trabajadora que sabe hacer su chamba y la hace bien. Eso lo estamos haciendo con insistencia, y eso permitió, por ejemplo, que el año pasado se disparara el tema de la atracción de inversiones extranjeras, ¿no? Si tú revisas las estadísticas de 2011, verás que durante 2011 la atracción de inversión extranjera no llegó a los $50 millones. El año pasado, el gobierno del estado amarró inversiones extranjeras por arriba de los $1,000 millones, es decir, 20 veces más. Y estamos hablando de inversiones extranjeras, por ejemplo, como la de APM, que en el puerto de Lázaro Cárdenas va a generar en un plazo de 3 años, pues arriba de 3,000 empleos. Eso es importantísimo para la región de Lázaro Cárdenas y para el resto de Michoacán. Y estamos haciendo cosas similares en Ternium, por ejemplo, es una empresa minera que se encuentra ubicada en el municipio de Aquila, y que durante 2 o 3 años intentó entrar en operaciones y no podía por problemas de carácter político. Cuando llegó, incluso antes de llegar don Fausto Vallejo, un mes antes comenzaron ahí a intervenir en las negociaciones como un conciliador. Eso permitió que en un plazo de 1 mes y medio de que comenzó el gobierno, por ahí de finales de marzo, la empresa Ternium abriera y alrededor de 900 personas se vieron beneficiadas accediendo a una fuente de empleo, y muchos comuneros de la zona. Y estos son resultados también del trabajo que están haciendo de promoción junto con SEDECO y junto con Turismo. Así es, y es la instrucción del gobernador. Lo que queremos hacer no es decir cosas que no son reales sobre Michoacán, sino que el resto de los mexicanos y la gente en el extranjero ponga también en la balanza las cosas positivas. Entonces sí hay una campaña con eso que están trabajando ahora, sí que a medida de las posibilidades económicas. Tenemos acciones, yo creo que no podríamos tener una campaña, bueno, no hemos podido tenerla por recursos económicos, pero sí tenemos acciones de comunicación que tratan de llegar a todos los rincones. Y por ejemplo, aparte de Michoacán, aparte del problema de la violencia, la inseguridad, que mucho se le ha colgado esta letra de Michoacán, vienes y lleno de problemas, no es así. Pero también hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que, por ejemplo, se podrían hacer. No sé si ustedes lo tengan considerado en la coordinación. Julio, por ejemplo, ¿qué tienen pensado ustedes hacer con respecto de cómo influir o cómo trabajar con los jóvenes, cómo trabajar con el tema de ya está el tema de la violencia, ya está el tema de hay tanta influencia que ejercen los medios de comunicación en los jóvenes, en las mujeres, las estadísticas de los embarazos no deseados, cómo hay un trabajo ya hecho de cómo los medios de comunicación influyen en los embarazos no deseados. A las muchachitas les preguntan, oye, ¿por qué tú empiezas a tener relaciones desde los 13 años? No, pues porque sí. Entonces al final sale que todo es por lo que se ve. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo con respecto, aparte del problema de la violencia, con los jóvenes? ¿Cómo buscar que los jóvenes direccionen sus acciones, su trabajo, sus esfuerzos, el trabajo de cómo hacer para también buscar el desarrollo del Estado? Porque el trabajo en el que están y los medios pueden aportar mucho. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo así, Julio? ¿Ya lo están trabajando? Fíjate que estamos construyendo, yo creo que desde abajo, una de las situaciones que identificamos nosotros en las encuestas, no de ahora, sino históricamente, yo creo que en los últimos 10, 15 años, es que hay una serie de conductas de los ciudadanos en Michoacán que están o que podrían ser influenciadas positivamente por los medios de comunicación. Una de ellas, por ejemplo, es que percibimos que hay un gran desarraigo. Es decir, el joven michoacano, claro, la cultura, claro, sí. Particularmente el de clase media hacia arriba, está pensando en irse a vivir fuera de Michoacán, a estudiar a Guadalajara, a Ciudad de México, a Monterrey, y quedarse a trabajar allá porque es donde considera que puede tener opciones de crecimiento. Y el joven michoacano de clase baja
está pensando en terminar la preparatoria o la secundaria y irse a trabajar a los Estados Unidos. Es una cuestión además que tenemos ya muy arraigada culturalmente, ¿no? Entonces, buena parte de esta determinación la identifican en función, o la determinan en función de que no tienen esperanzas en Michoacán. Y si nuestras futuras generaciones no están pensando en Michoacán, no están invirtiendo su futuro y sus proyectos en Michoacán, algo está pasando. Por eso estamos trabajando hoy por hoy en 2 acciones coordinadas, una con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y otra por nuestra parte, para decirle a los michoacanos a través de campañas que este estado es lo que tenemos y es un gran tesoro y tenemos que cuidarlo, porque además podría ser pues la envidia para muchos que viven en otros estados de la República. Es decir, hemos nacido en un verdadero y auténtico paraíso de recursos naturales, de bellezas, de climas extraordinariamente benévolos, y a pesar de eso estamos pensando en ir a otros lugares más inhóspitos. ¿Por qué? Pues porque no hemos construido aquí las condiciones para que el estado sea mejor, y eso no solamente habla de lo que hacen o han dejado de hacer las autoridades, habla de lo que hemos dejado de hacer los michoacanos. Hoy por hoy hay una campaña en la Cámara de Industria de la Radio que me encanta, que dice que nosotros no somos de Michoacán. Es decir, yo no soy de Michoacán, Michoacán es mío y por eso tengo la obligación de cuidarlo. Y habla de muchas conductas que estamos todos los días teniendo y que afectan al Estado. Y hay una campaña que nosotros iniciamos a partir del 1 de enero, que se llama Este año mi propósito es Michoacán, donde habla también de lo mucho que podemos beneficiar al Estado. Nuestra idea es que esta coordinación que tenemos hoy con la Cámara de Industria de la Radio y con otros organismos como Canaco, que realiza su campaña Habla Bien de Michoacán, nos permitan unir esfuerzos a partir, yo creo que del mes de marzo, y hacer una sola gran campaña que nos ayude a fomentar el arraigo y el orgullo de ser michoacanos. Y a partir de ahí tendremos que caminar seguramente con la Secretaría de los Jóvenes y con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en una campaña que nos ayude a incentivar entre los jóvenes valores tan importantes como el respeto a la vida, como el humanismo. Desafortunadamente hoy por hoy en muchas casas les enseñan a los chavos que para trascender lo importante es tener lana, ¿no? Tener billete. Por eso muchos chavos se meten en actividades de carácter ilícito, porque es donde más fácil pueden conseguir dinero. Y muchos padres de familia que pues imbuyeron en estos jóvenes la idea de ser tan proclives a lo material, terminan arrepintiéndose cuando sus hijos a los 17, 18 años están ya en la cárcel o en una tumba porque se dedican a actividades de carácter ilícito. Estas cosas hay que decírselas a los padres y creo que los medios pueden ser muy influyentes en ese sentido y nosotros podemos facilitarlas desde la tarea en la que tenemos hoy. Es súper interesante, la verdad es que yo creo que en el área donde tú estás es un área realmente estratégica para hacer muchísimas cosas y ahorita tenemos que irnos a un corte, Julio. Regresamos, no se vayan, estamos en un tema bien importante, bien interesante, regresamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos a los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Estamos con Julio Hernández Granados, él es el coordinador de comunicación social. Estamos platicando acerca de cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, cuál es la trascendencia que tiene una coordinación como la que estás en los impactos en la sociedad, en el Estado. Y estábamos hablando de cuáles son las posibles, las campañas que se pueden hacer. Y no solamente limitar, que no es el caso, no es hacer el vocero de las acciones del gobierno del Estado, sino que van más allá, ¿no? Y que pueden ir más allá de trabajar en campañas para arraigo de la cultura, con los jóvenes, cambiar ese estigma que se tiene de Michoacán con la violencia, etcétera. A mí me gustaría, Julio, con tu experiencia, ¿Cómo calificas tú la función de cuáles son las funciones prioritarias de la coordinación? ¿Cómo explicarías tú o cómo se le haría para explicar eso que le llaman eso que de repente sueltan por ahí los medios o sueltan los periodistas, esos como rumores, esos como el rumor puede ser el rumor gubernamental de que si ya la deuda está totalmente inalcanzable, de que si ya se van a cambiar o no ciertos funcionarios, de que si ya el gobernador está enfermo, de que si ya lo mandaron a otro lado, etcétera. Todos estos rumorcitos son rumores, pero que luego se sueltan. ¿Cómo los explican? ¿Cómo los explicas tú? ¿Por qué? ¿Cómo se controlan? ¿Cuál sería ahí la función de esto? No hay control para la rumorología y creo que incluso es bueno que no lo haya. No creo que son positivos los rumores, pero la rumorología sí es una cuestión inherente al ser humano y
Creo que los medios de comunicación serios han logrado hacerla a un lado y publicar solo aquello que tienen certificado. Yo lo decía hace algunos meses en relación al aniversario del medio de comunicación y celebraba que hubiera medios de comunicación que tienen nombre y apellido y que tienen una instalación y un director responsable, porque cuando uno abre ese medio sabe que hay un emisor del mensaje cuyo prestigio, cuya calidad, etcétera, etcétera, respalda lo que nos está diciendo, lo que está publicando. Uh-huh. Y hay medios de comunicación pues que a pesar de tener nombre y apellido pueden cambiar una información, una noticia una y otra vez. La rumorología relacionada, por ejemplo, con los cambios en el gobierno puede generar alguna inestabilidad al interior del gabinete o algún nerviosismo entre funcionarios, pero no pasa de eso, es decir, que realmente no afecta ¿Pero cómo lo explicas? ¿Qué sí afecta muchísimo? Uh-huh. Que, por ejemplo, se generen rumores relacionados con la seguridad, con la salud, eso sí afecta muchísimo. Hay medios de comunicación, muy pocos por fortuna, que de pronto te publican que hubo una explosión, un atentado en determinado municipio y que hay tal número de muertos. Y a la vuelta de las horas se descubre que ni había explosión, ni había muertos, había una persona lesionada y que la persona lesionada era en función de un accidente. Entonces, ese tipo de rumores sí son muy dañinos porque mucha gente se queda con la primera percepción y aquel municipio o que aquella zona del estado recibe un estigma que va a ser muy difícil de borrar, ¿no? Ese tipo de rumores sí hacen muchísimo daño, como hacen mucho daño los que tienen que ver con la salud, ¿no? De pronto se genera un rumor de que determinado producto alimenticio puede ser dañino para la salud o está contaminado, etcétera, etcétera, y se viene abajo la venta de ese producto, cuando muchas veces, pues de lo que estábamos hablando es simplemente de la indigestión de una persona que combinó malos alimentos o que los comió ya cuando no debía comerlos porque estaban en mal estado, no por el producto en sí, sino por el tiempo que tienen pues, para ser consumidos. Ese tipo de cosas sí tendríamos que ser muy cuidadosos. Y en ese sentido yo creo que pues y aquí en el estado cómo van los rumores, cómo los torean la coordinación, cómo no dejan que trasciendan, cómo no dejan que impacten. Lo que procuramos es tratar de pues confrontarlos o de hacerles frente con información fidedigna y veraz, ¿no? Información fidedigna y veraz a través de todos los medios de comunicación serios que existen. Hoy, por ejemplo, contamos con las redes sociales, que creo que son un instrumento extraordinario para que los ciudadanos se expresen, opinen, incluso dejen salir sus pasiones por la cultura, por la poesía, por el arte, pero desafortunadamente también son un gran regador de rumores, ¿no? Y de esos rumores muchas veces provienen de anónimos, en donde sí no sabes absolutamente ni quién te está diciendo algo, ¿no? Todos los días se publican en las redes sociales muertes que no han ocurrido, cosas que no han ocurrido, falsedades que no han ocurrido, o se publican cualquier cantidad de falacias y de calumnias en contra de alguna persona que son absolutamente injustas o incluso no verdaderas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el ciudadano tiene la gran opción de apostar por medios de comunicación serios que sabe que siempre le dicen la verdad, y los que trabajamos en las instituciones lo que tenemos que hacer, bueno, pues es ser respetuosos de la línea de cada medio, pero con aquellos medios que actúan con mucha seriedad y responsabilidad, pues tratar de construir una relación de coordinación mucho más estrecha para que los ciudadanos tengan información veraz y pronta, porque además la información ya no espera, ¿no? Antes podías pues trabajar durante todo el día para que al día siguiente la información que se publicaba en los periódicos o en los matutinos o en el noticiario nocturno tuvieran ya toda la solidez. Hoy no, la información se va publicando minuto por minuto, y si al minuto no reaccionas con algo que se está publicando, puede generarse algo que le resulte muy dañino al Estado. Así es, hay creo que este tipo de acciones, como llamas tú la rumorización, ¿o cómo? La rumorología. La rumorología puede generar altibajos, ¿no? Uh-huh. Altibajos en la ciudadanía. Y es importante que también es una responsabilidad, yo diría una obligación uh-huh. del ciudadano estar bien informado. Pero creo que también está como de la otra parte, es como en el canal de comunicación, el emisor, el mensaje y el receptor. Uh-huh. Entonces, es obligación del ciudadano estar bien informado. Realmente es una obligación saber por qué soltaron a Florence Cassés, ¿no? Uh-huh. Nadie lo entendemos, pero hay sus argumentos que son aceptables o no son aceptables. Es un ejemplo. Y por ejemplo, ustedes como titular de un área, ¿cómo pueden hacer ustedes para que la información
no sea solamente información para informar, sino para que también en el ciudadano, la gente, se pueda generar ese análisis o se pueda generar también ese rebote, decir, bueno, estamos ya informados, pero ¿se puede hacer esto? O sea, ¿se puede generar información de manera que también se dé el análisis en la gente que la está recibiendo, en la sociedad, Julio? Es una función prioritaria, creo que, de los medios de comunicación. No solamente es el decir pasó esto, sino también ir más allá y más al fondo. Es decir, yo creo que propiciar el debate, propiciar el análisis y la crítica, me parece que es una tarea que hacen los medios y lo hacen extraordinariamente bien. ¿Qué hacemos nosotros en el gobierno? Y se ha hecho, sobre todo desde el 15 de febrero que llegó Fausto Vallejo al gobierno, es abrir completamente, de par en par, las puertas y las ventanas. Se ha hecho literalmente, se abrió la puerta del Palacio de Gobierno que tenía años cerrada, pero se ha hecho también en la práctica cotidiana. Es decir, el ciudadano puede acudir a cualquier instancia de gobierno para requerir la información que necesite, porque además el gobierno está obligado a entregársela, sobre cómo se están manejando sus recursos, sobre por qué se toman tales determinaciones que pueden ser de alguna u otra manera lesivas al ciudadano. Puede hacerlo y el gobierno tiene la obligación de informar. Y no solo de informar, sino también de participar en el debate. Es decir, un gobierno que pretende controlar a los medios es tan negativo como un gobierno que se enconcha e ignora a los medios de comunicación. Antes de hablar, antes de ser voceros del gobierno, nosotros tenemos la obligación de escuchar, de ser los ojos del gobierno para atender aquella problemática que se está publicando en los medios de comunicación y que probablemente alguna institución gubernamental no ha atendido con oportunidad. Y tenemos un programa permanente de monitoreo de radio y televisión y tenemos un programa de síntesis de la prensa escrita y de internet que nos permite todos los días, a cada minuto prácticamente, estar atentos a lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y transferir esa información de inmediato a la instancia correspondiente para que esa instancia actúe, se responsabilice y pueda darle respuesta a los ciudadanos que están reclamando tal o cual acción. ¿Qué hace falta, Julio? ¿Qué está haciendo falta en términos de comunicación social en el gobierno del Estado? ¿Cuál es el granito negro del arroz? ¿Qué está haciendo falta según tu punto de vista? Nos ha hecho falta tiempo. Juramos que Fausto no va a escuchar esto y si lo escucha, por ahí que tomen nota. Nos ha hecho falta tiempo para hacer muchas cosas. Tuvimos cualquier cantidad de emergencias mediáticas durante el año pasado. 2012 fue el año de la Nueva Jerusalén, que por fortuna se ha ido resolviendo muy bien. Creo que el gobernador fue muy valiente en ese asunto y tomó determinaciones que trascendían a la dinámica de los medios. Es decir, los medios querían respuestas prontas y en esas respuestas prontas muchos gobiernos se enfrascan en ir con una intervención policíaca que termine una tragedia, ¿no? Hay que recordar el caso de Waco, Texas. Y el gobierno del Estado apostó por una solución paulatina en un problema de fanatismo religioso que incluso, insisto, podría haberse desbordado y creo que por fortuna no se desbordó porque llegó a medios nacionales y internacionales incluso y había una presión mediática para que el gobierno interviniera con toda la fuerza del Estado de inmediato y el gobierno dijo, no, estamos construyendo a través del diálogo y diciéndole a la gente que tiene que respetar la ley y haciendo que todo el mundo se dé cuenta que eso debe ocurrir. Y si tú te das cuenta, la Nueva Jerusalén es hoy uno de los lugares más seguros, no solo de Michoacán, sino de México. No hemos tenido incidencia delictiva ahí prácticamente desde el 6 de julio cuando se destruyeron estas escuelas. Hay ya personas detenidas por esa destrucción y las escuelas están prontas a ser reconstruidas para el siguiente ciclo escolar. Además de que los niños están acudiendo a clase y la gente ha aprendido a convivir respetando las diferencias, algo que no ha ocurrido nunca. Entre la Nueva Jerusalén, entre las marchas, entre los normalistas, entre los maestros. Tuvimos cualquier cantidad de emergencias mediáticas que nos hicieron que nos faltara tiempo para todo esto que es lo trascendente, ¿no? Campañas dirigidas hicimos muchas campañas en materia de salud, pero nos faltan campañas dirigidas a los jóvenes, a crear conciencia, a mejorar las cuestiones de seguridad. Nos hizo falta tiempo. Y claro que nos han hecho falta recursos económicos, ¿no? Hay estados de la República que tienen bolsas enormes de inversión que les permiten acceder a medios nacionales e internacionales incluso y posicionar aquellas cosas positivas de esos estados. Nosotros no tenemos esa posibilidad, el Estado está en una situación económica muy precaria y el gobernador ha apostado, me parece que también de manera muy valiente, por generar un gobierno con déficit cero, es decir, que no genere más deuda y que no le cargue más impuestos a la gente, y eso pues creo que es mucho más positivo que poder tener recursos para hacer campañas, ¿no? Así es, estamos ya casi por terminar, Julio. Realmente en el tema hay mucho que decir, hay mucho que platicar. Para ir concluyendo, ¿cuáles serían de la otra pregunta? ¿Cuáles serían los
¿qué van a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer ahí en la coordinación? Yo creo que el trabajo que han hecho ha sido un trabajo bastante claro, no que te voy a dar tus guayabazos ni mucho menos, pero creo que la experiencia da resultados y ha sido muchas cosas con mucha claridad, se han tomado las cosas con mucha claridad, con mucha nitidez en decir las cosas y explicarlas y que la gente diga, bueno, así son las cosas y lo entendemos. Pero ¿qué sigue? ¿Cuáles van a ser los siguientes? ¿Qué falta hacer aparte de seguir informando, de seguir trabajando? ¿Cuáles son las miras del área? Hay cosas que no van a cambiar, es decir, el respeto al trabajo de los medios de comunicación va a ser permanente durante el gobierno. No es fácil el trabajo con los periodistas, es fácil, es bonito. Es muy bonito, muy apasionante y tiene sus momentos complicados, por supuesto, pero el gobierno seguirá siendo un respetuoso y garante de que los medios de comunicación digan lo que se les dé la gana, ¿no? Siempre haciendo llamados a la responsabilidad social, pero nada más. El gobierno seguirá siendo un gobierno muy austero. En ese sentido, pues evidentemente no podremos acceder a la condición ideal que quisiera tener cualquier comunicador, que es una gran bolsa de recursos para hacer campañas, insisto, nacionales e incluso internacionales y locales de mucho impacto. Lo que sí es, tengo la expectativa de que este 2013 sea un año de mucha mayor estabilidad. Creo que muchas organizaciones sociales y grupos han entendido que pues las reglas del juego ahora sí se van a respetar, es decir, desde 2012 el gobierno les ha estado insistiendo en que hay que irnos por el camino de la ley, que los grupos sociales tienen todo el derecho a manifestarse, pero no a atropellar los derechos de los demás, y que se pueden conseguir beneficios respetando la ley sin llevar a la presión y al chantaje y al secuestro de los derechos de otros ciudadanos. Yo estoy en la expectativa de que sea un año mucho más tranquilo, que nos permita hacer acciones más trascendentes como esto, desarrollar campañas que fortalezcan la conciencia y el amor por Michoacán, desarrollar campañas entre los jóvenes que fomenten el valor del trabajo, que fomenten el valor del estudio, que fomenten el valor del respeto por los mayores y por los demás, realizar una mucho mayor vinculación con los municipios y las regiones del estado para potencializar aquellas cosas positivas que se deben decir de esas regiones. Creo que será la línea por la que tendremos que trabajar este año y, por supuesto, en fortalecer nuestra vinculación con áreas como la Secretaría de los Jóvenes, la Secretaría de la Mujer, como la Procuraduría de Justicia, como la Secretaría de Seguridad Pública, para que todo aquello que podamos decir sobre estos temas o a estos sectores de la sociedad lo potencialicemos de la mayor manera posible. Así es, y por qué no también dar a conocer todas las cosas que se están haciendo a través del gobierno. Y por qué no decirlo, con pocos recursos, ¿no? Así. ¿Cómo se está trabajando realmente con pocos recursos y qué es lo que se ha logrado, ¿no? Y hay una agenda pendiente, particularmente para mí, para quienes trabajamos en la coordinación, pero creo que la comparte, estoy convencido que la comparte el gobernador y muchos integrantes del gabinete, que es crear en Michoacán un sistema integral de protección a los periodistas, ¿no? Michoacán tiene que ser un estado punta lanza, tanto en la ley como en las acciones concretas de protección al derecho y al trabajo de los periodistas. Hemos tenido un año en que, por fortuna, ningún periodista ha recibido, ha desaparecido o ha fallecido. Esto es algo que nos llena de mucha satisfacción, no de orgullo porque no es cosa nuestra, creo que influyen muchísimos factores, pero nos llena de mucha satisfacción que así sea. Pero seguimos teniendo grupos sociales que agreden a los periodistas. Hemos tenido 3-4 reporteros que han sido golpeados, cuyo material se ha destruido, y esa parte tenemos que tratar de crear los cuerpos legales y las acciones concretas que permitan que los periodistas se desarrollen en mucho mejores condiciones en Michoacán, tengan acceso a mayores beneficios, tengan garantías de seguridad social, de guarderías, de becas para sus pequeños. Va a ser complicado por las condiciones económicas del Estado, pero tenemos que ir dando los primeros pasos. Me parece que hay una gran agenda pendiente en Michoacán en esa materia. Pues así es, Julio, te agradezco mucho. Enhorabuena por la libertad de expresión, que siga así. Y te agradecemos mucho. Por ahí quedan temas que seguir platicando, que seguir analizando, y por ahí luego te vamos a hacer otra invitación para que nos acompañes y pues agradecerte. No, hombre, yo encantado de regreso aquí cuando tú me invites, Marco, mucho gusto, y por supuesto saludar y darle un abrazo afectuoso a todos los que siguen Cambio en Línea. Muy bien, muchas gracias.